Buenas y bienvenidos nuevamente a este segmento de amor fraternal que hemos bautizado la Odisea del Pensamiento. Esta Odisea del Pensamiento, que es el segmento número 2, corresponde a esta aventura de 3000 años. Es cierto que la filosofía humana se ha expandido en muchísimas cosas y ha derivado en lo que conocemos como la ciencia y esa ciencia ha derivado en lo que hoy se conoce como la tecnología. Pero dentro de la filosofía humana, en este estudio, en esta evolución de ideas, en esta dialéctica de ideas de los últimos 3000 años, lo que más me impresionó a mí, como lo expresé en el segmento primario, en el segmento anterior, era lo que es la orientación primaria y máxima de todo ser humano. Si a la vida tiene un valor, es en la búsqueda incesante y feroz por la felicidad, como decía el filósofo Aristóteles. Pero hay otros pensadores, por eso aunque en el segmento anterior los invito a los que me han descubierto en este momento, en este segmento número 2 de esta Odisea del Pensamiento, que me busquen tanto en mi canal de YouTube, Guillermo Álvarez, psicólogo, hipnotista, y además de eso también aquí en estas páginas de Facebook, ¿no? Que encuentren el capítulo número 1 o el segmento número 1, porque estos segmentos los haré que duren 12, 15 minutos, nunca más de eso. Y trataré con la mínima cantidad de palabras posible transmitirle algo funcional para nuestras vidas, algo que realmente pueda ser aplicado a lo que desde que tengo 16 años ha sido mi obsesión, que es buscar una filosofía, buscar armas, un tesoro que garantice que yo pueda sentir felicidad. Y para Aristóteles felicidad, como también para el filósofo que vamos a estudiar hoy, en esta aventura, en esta odisea de pensamiento, que era el filósofo griego Epicuro. Epicuro nació en la isla de Samos y murió en el 270 a.C. Epicuro empezó estudiando la filosofía de Platón, pero pronto se decepcionó de ella. Y igual que Aristóteles, se dio cuenta que la búsqueda por la sabiduría era un buen camino, una buena carretera para llegar al pueblo, que es lo que realmente busca todo ser humano, que es la búsqueda de la felicidad. Y por lo tanto se decepcionó de la escuela de Platón y comenzó su propio camino, su propia investigación, y dio resultados formidables. Si en ese segmento número 1 habíamos dicho que esa búsqueda de la felicidad, según como lo definía Aristóteles, muy parecido lo define Epicuro, que es un estado no de tener, sino ser, de sentir paz, bienestar y alegría de vivir. Pero habíamos dicho que ese sentimiento interno de paz, bienestar y alegría de vivir, dicha, gozo, como diría el cristianismo, está determinado por nuestras ideas. Por lo tanto, varía de una persona a otra cómo alcanzar ese estado de dicha, ese estado de felicidad. Ese estado de ataraxia, como le decía el filósofo que vamos a estudiar, que es Epicuro. Una palabra griega, la ataraxia es un estado de paz, bienestar y alegría, pero Epicuro, ha sido mal comprendido y muchas veces mal calumniado. Y ahorita vamos a explicar eso. Bueno, según Epicuro, al igual que Aristóteles, debemos buscar la felicidad. Claro, Aristóteles creía que la felicidad se lograba con las virtudes, con las grandes virtudes como es la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza, algo que explicamos en el segmento anterior y que yo he aplicado y que me impresionó mucho, como impresionó también a Santo Tomás de Aquino. Pero una vez que también leí a Epicuro,
Eso para mí tuvo un sentido común muy grande. Y de hecho, hoy, después de haber estudiado psicoanálisis y sé de la forma como se manifiesta los principios de supervivencia, no solamente humanos, sino de todas las especies, como el psicoanálisis le llama el principio del placer, que todo organismo vivo para sobrevivir tiene un programa biológico que es huir del dolor, porque el dolor es peligro de muerte, y avanzar sobre el placer, que es vida. Por lo tanto, Epicuro creyó, que uno de los caminos para encontrar el placer, para encontrar la felicidad, que él llamaba ataraxia, bueno, la palabra griega ataraxia, es la búsqueda por las cosas que nos dan gratificación, que nos dan placer. Y pertenece a una escuela que se llama el hedonismo. Claro, la palabra hedeno viene de placer. Pero el placer que buscaba Epicuro para ser feliz, para entrar en ataraxia, no es un placer ciego, como no han tratado de creer, y el epicureísmo es visto como animales, como placer. No, él promovía en su escuela una casa que él compró en las afueras de Atenas y le llamó el jardín, así como Aristóteles tenía el Liceo. Allí Epicuro se reunía con sus amigos. Algo muy revolucionario, él aceptaba para discípulos, mujeres, esclavos, algo no visto nunca antes. O sea, era una persona, Epicuro, muy democrática. De hecho, el movimiento hippie de los años 60, que es un movimiento de rebeldía para romper con los arquetipos sociales, rígidos, morales, irracionales. El movimiento hippie, que fue un movimiento revolucionario, claro, mal orientado, lo han achacado a que es un movimiento epicureísta. Es decir, porque para Epicuro había que buscar o vivir el placer. Para él, los grandes placeres era la amistad, la paz mental. O sea, al igual que Aristóteles decía que había que tener paz, bienestar y alegría de vivir, realmente para Epicuro eran las mismas definiciones. Para Epicuro había que tener paz mental, había que tener muchos amigos. Mientras más amigos, más capacidad para ser feliz. Y entonces invitaba allí a que vivieran en su casa de forma gratuita a sus amigos. Allí no solamente se enseñaba sabiduría, filosofía, sino se compartía, se hacían chistes, se disfrutaba de la compañía. Claro, el modelo de la búsqueda del placer no era tampoco desordenado. Epicuro promovía una búsqueda del placer y alejarse del dolor, basado también en la prudencia. Significa que cualquier placer que fuéramos a tener, pero que eso iba a causarnos un dolor posteriormente, porque la prudencia, al igual que Aristóteles, era pensamiento racional y lógico. Entonces ese placer, esa actividad placentera debía ser eliminada. Por ejemplo, una droga, como la cocaína, puede darnos unos sentimientos de euforia y de poder, y una sensación antidepresiva poderosa, pero sabemos las consecuencias fatales que tiene la cocaína. Entonces eso no estaría en la lista de la búsqueda del placer de Epicuro. Para Epicuro, cualquier cosa que fuera a causar un dolor posteriormente, entonces ya no formaba parte de su plan y su modelo, su manual de ataraxia, de la búsqueda de la felicidad. Para Epicuro, el gran contaminante, muy parecido a la visión aristotélica en la búsqueda de la felicidad, Aristóteles quería promover la fortaleza, y esa fortaleza era una actividad mental de ideas que vencieran los miedos.
Pero Epicuro los nombró por nombre y apellido. Quiere decir, una de las cosas por las que las personas son infelices, no solamente por el desconocimiento. Por ejemplo, para Epicuro, el lujo, el glamour, como dirían, nada de eso, es la búsqueda del placer. Quiere decir, el placer para Epicuro, la casa del jardín, era un lugar cómodo, modesto. Cómodo es placentero, si es lujoso no es placentero. Es una casa de muñecas, es una casa donde nadie se puede sentar en ningún lado porque se puede romper. Eso no entraba en el plan de la búsqueda de la ataraxia de Epicuro. Las cosas, él de hecho decía que los grandes alimentos que creaban placer eran sencillos, como el pan, los pescados, el queso, las aceitunas, no comidas extravagantes. Y eso, este movimiento iniciado por Epicuro tuvo para mí un impacto tremendo. No solamente he cultivado al estilo aristotélico mis virtudes, como es la prudencia, que es el pensamiento racional, ser justicia, la justicia, es decir, buscar para todos lo mejor y no creerme mejor que nadie, no menos que nadie, pero no mejor que nadie. La fortaleza, cada día ser más valiente y vencer a los miedos. Y la templanza, como decía Aristóteles. Pero también, a través de Epicuro, aprendí a que no tenía que sentirme culpable. Si me gustaba la buena mesa, la buena cama, los buenos vinos, y vivir una vida con amistades y vivir el principio de la alegría, porque somos seres sociales. Entonces, una de las frases increíbles, famosas que dejó Epicuro, él decía que no es dichoso el joven, sino el viejo que ha demostrado que ha vivido una vida hermosa. Y una vida hermosa para Epicuro era que haber vivido una vida cómoda y placentera. Y los placeres que no habían causado dolor ni para ellos ni para otras personas, porque él valoraba mucho la amistad. Por eso, ya les digo, en los años 60 vieron el movimiento hippie, movimiento rebelde, de querer romper con las tradiciones sociales, de las diferencias de clases y las diferencias económicas, el culto a que yo tengo más, y el movimiento hippie trató eso, de crear ahí una igualdad trasnochada, porque no tenía un liderazgo ni una filosofía importante que los dirigiera, pero fue un intento, ¿no?, de romper con los patrones intolerantes, ¿no?, de romper con la guerra, con las cosas que esos jóvenes no estaban de acuerdo. Otro dicho es, o una frase, la necesidad es un mal. Hay que vivir no bajo el imperio de la necesidad. Una de las cosas que hace, ¿no?, el sistema económico que tenemos en las sociedades libres, que se llama democracia, es el sistema, bueno, que realmente funciona económicamente, que es el capitalismo. El capitalismo siempre trata de crearnos necesidades. Esas necesidades van creando ataduras, que cuando lleguemos a estudiar a Gautama, el creador del budismo, nos vamos a dar cuenta que cualquier cosa que cree atadura es fuente de dolor y por lo tanto de infelicidad. Él decía, ¿quieres sentirte rico?, decía Epicuro, no te afanes en aumentar tus bienes, sino en disminuir tu codicia. Señores, hay personas que con una cantidad de dinero determinado que han logrado, si vivieran un hogar un poco más modesto, más cómodo, más modesto, podrían tener una vida más repleta desde el punto de vista de la ataraxia. La ataraxia, que es sinónimo de felicidad, es verdaderamente un término complejo,
porque abarca no solamente la felicidad del cuerpo a nivel de gratificación, sino de la mente a través de la paz y del espíritu, porque eso es lo que quería Epicuro, que venciéramos todos nuestros miedos, el miedo a los dioses que nos castigan, el miedo a la muerte, que no había evidencia de lo que pasaba después de ella, el miedo al dolor, porque todo dolor era soportable, y él murió verdaderamente, increíblemente, con uno de los dolores más espantosos, que es el dolor de piedras en los riñones. Él decía que no había dolor que durara mucho tiempo, que al final era tolerable, y si duraba mucho tiempo nos moríamos. Entonces no valía la pena tener miedo al dolor, ni tenerle tampoco miedo al destino. De hecho, él fue revolucionario en lo que sería la física cuántica. Él decía que el destino, porque Aristóteles creía en la mala suerte, en un mal destino. Epicuro rompió con eso. Epicuro decía que el destino lo vamos haciendo nosotros con nuestras decisiones, que el destino no estaba escrito en ninguna parte, como se cree hoy en física cuántica, que el pensamiento del ser humano va creando nuestro destino, va creando nuestros eventos. Y bueno, verdaderamente, si me considero en la búsqueda de la felicidad, en esto que yo he tratado de crecer, y que me siento muy orgulloso de lo que he alcanzado, en la búsqueda de las virtudes morales y éticas, estoy revisando siempre con la ética, que revisa la moral, cuáles son las cosas que deben ser renovadas y que no tienen ningún valor, cuando son conceptos morales estrictos e intolerantes. Con Epicuro, en la búsqueda de la ataraxia, en la búsqueda de lo cómodo, en la búsqueda de lo sabroso, siempre con la prudencia de que no me va a causar daño, ha sido muy valioso, muy válido en mi vida. Bueno, por hoy estuvo bien y daremos paso en un próximo encuentro de esta aventura, esta odisea del pensamiento, la odisea del pensamiento en la búsqueda incesante y feroz por una mejor calidad de vida, por una ataraxia, por una mayor felicidad. Gracias y nos veremos en el próximo segmento.